El Señor ha hecho grandes cosas en ti. Esta mañana, cántale con todas tus fuerzas. No alcanzamos a contar, Señor, tus maravillas. Vamos, canta al Señor con fuerza. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia, verás día tras día, tu canto en mi boca estará. Tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Vamos, cántale. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad.
tal, mis queridos hermanos? Dios les bendiga, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos a través de este medio y pues bueno, agradecerles de antemano la disposición y el interés que tienen más bien porque conozcamos la palabra del Señor y ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. De antemano les vuelvo a repetir, gracias por conectarse y pues bueno, también quiero agradecer a nuestros pastores por el voto de confianza que han tenido hacia mi vida para permitirme exponer la palabra del Señor. Y sobre todo a Dios, que Él es el que nos permite la vida en este día. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y así es de que hoy en este día estamos renovando, estamos estrenando una misericordia más de parte del Señor en nuestras vidas. Bueno, seguimos con el discipulado, que es los milagros de Jesús. Y bueno, a mí me tocó exponer ese tema que se refiere al milagro que hizo de la alimentación de los 5,000. ¿Ok? Y ese lo vamos a ver en Mateo 14:13, pero antes que nada vamos a orar, vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo, vamos a pedirle que nos permita entender la palabra y que a mí me permita para poderla exponer y que ustedes la puedan recibir conforme a la voluntad del Señor. Así es que vamos a orar desde ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, venimos agradecidos primeramente, Padre, por la vida, por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, Padre, que has tenido hacia nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, te agradecemos todo lo que nos has dado, Señor, hasta hoy. Y asimismo, Padre, queremos pedir la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Que donde quiera que estén mis hermanos, Padre, tu palabra, Señor, así como está escrito, que no regresa vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y ayúdame a exponerla, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis queridos hermanos, pues bueno, seguimos adelante con este discipulado y bueno, te comentaba que a mí me tocó el milagro que dice la alimentación de los 5,000. Y ese lo vamos a ver en Mateo 14:13 y vamos a leerlo. Está un poquito largo, pero vamos a leerlo. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Ok, mis queridos hermanos, pues bueno, quiero comentarte que este milagro está escrito en los 4 evangelios y cada uno de los escritores, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo narran conforme al punto de vista que ellos tuvieron, ¿sí? Entonces, podrás preguntarte, y entonces, hermano Richard, ¿a quién le vamos a creer de los 4? Pues bueno, la respuesta es a todos les vamos a creer. Dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, aunque unos lo digan de una manera, otros los pongan de otra, unos tal vez tengan más detalles, todo eso dice que la sumatoria de su palabra es la verdad. Entonces hay varios ejemplos así similares de que a veces decimos, híjole, pero aquí dice una cosa, este dice otra. Un ejemplo rápido es el del Gadareno. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue a Gadara? Entonces un evangelio dice que eran 2 endemoniados y otro dice que era 1. Entonces, bueno, cada quien lo vio a su perspectiva o conforme al momento en el que estaba, pero al fin y al cabo dice el Salmo 119 que la sumatoria
de la palabra del Señor es la verdad, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es la enseñanza que Dios quiere darnos en este día, a través de este milagro que el Señor Jesús hizo. Vamos a ir leyendo poco a poco el versículo que me tocó, de Mateo 14, vamos a irlo leyendo poco a poco para poder entender, y vamos a ir comparando tal vez con uno que otro evangelio para ver para enriquecer un poquito más la lección y entenderle un poquito más, ¿vale? Entonces, en primer lugar en Mateo dice que Jesús vio una gran multitud y dice que tuvo compasión de ellos, ¿no? En Marcos dice que tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Lucas dice que Jesús recibió a la multitud y algo importante es esto, dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Eso hay que tomarlo en cuenta, mis hermanos, para más adelante y poder entender por qué dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Lo que podemos observar aquí, para empezar, pues bueno, es la misericordia y el servicio que el Señor Jesús tenía hacia la multitud o hacia la gente que Él le compartía. Jesús pudo haber dicho pues a sus discípulos, díganles que se vayan, díganles que estoy cansado y que pues no puedo atenderlos, pero no, Él en realidad pues Él lo que hacía era pues ese amor, esa compasión. Dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces a Él le interesaba, le preocupaba que la gente aprendiera, que la gente fuera sanada, ¿verdad? Incluso pues bueno, a veces nosotros como servidores vamos a un servicio de 4 horas, por decirlo así, que es desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Y pues bueno, y a veces he escuchado que muchos con eso tienen y caen rendidos y cansados. Entonces pues bueno, te imaginas el Señor atendiendo a más de 5,000 personas, que era esa multitud, porque dice que eran 5,000 hombres sin contar a mujeres y a niños. Entonces te imaginas al Señor Jesucristo atendiendo a esa multitud. Él no decía estoy cansado o mañana vengan mañana o cualquier pretexto, ¿no? Él los atendía, Él sanaba, Él curaba a las personas, incluso pues les compartía la palabra. Dice que les hablaba acerca del reino de Dios. Entonces este es un claro ejemplo, mi hermano, de que pues bueno, nosotros cuando vamos a servir pues no tenemos que poner pretextos, ¿no? Para servir, ni decir por 2 horas, que a lo mejor de 10 a 12 en el primer servicio dices, ay, estoy bien cansado por ir a la iglesia. No, hermano, no hay pretexto, al contrario, yo creo que tenemos que gozarnos, tenemos que sentirnos alegres, tenemos que sentirnos pues con ese privilegio de que tenemos una iglesia, que contamos con 2 servicios y que si no entendimos en el primer servicio, pues bueno, nos quedamos al siguiente y tratamos de entender la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante. Dice Mateo 14:15 que cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora pues ya pasada. Ellos decían que despidiera a la multitud y Jesús les decía, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Entonces vemos, mis hermanos, que los discípulos de Jesús, pues ellos querían, ¿no?, que ya se fuera la gente, porque dice que no tenían que darles de comer. Pero vamos a ver cómo lo describe Juan, y vamos a ver en Juan 6:5, digo que es lo mismo, el mismo milagro, pero aquí lo va a narrar Juan. Juan 6:5, y dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, o sea, Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. El Señor Jesucristo estaba probando a Felipe, mis hermanos. Dice, porque él sabía lo que debía de hacer. O sea, el Señor Jesucristo sabía lo que tenía que hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Después dice en el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero fíjate cuál es la respuesta. Dice él, ¿mas qué es esto para tantos? ¿Qué podemos observar aquí, mis hermanos? Pues bueno, mira, vemos en realidad que este Felipe le dice, lo está probando el Señor, le está diciendo que cómo le van a hacer para darles de comer, ¿no? Entonces dice que 200 denarios
no bastaría, 200 denarios de comprar pan no bastaría para que ellos tomaran un poco de pan, la multitud. Pero Andrés todavía dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, y dice, más que es esto para todos ellos. Vemos, hermanos, cómo los discípulos, los que estaban cerca del Señor Jesús, los que vieron tantos milagros, los que vieron sanar enfermos, los que vieron que el cojo andaba, que el ciego veía, todos los milagros que ya habían visto, hermanos, no se acordaban o no entendían que tenían a la fuente de esos milagros, que era el Señor Jesucristo. Pues para él no había imposible. Ellos habían visto incluso cuando el agua se convirtió en vino y todos los milagros que hemos visto anteriormente, que mis hermanos han narrado, ellos ya lo habían visto. Entonces, ¿por qué ellos no entendían? Incluso el Señor Jesucristo en Mateo les dijo, denle ustedes de comer, o sea, hagan algo. Ustedes pueden hacer algo, aquí estoy yo soy la fuente, pídanmelo y yo lo voy a hacer. Entonces es triste, mis hermanos, que también a veces nosotros, como pues discípulos del Señor Jesucristo, pues a veces no entendemos, ¿verdad? A veces vemos cada 8 días las enseñanzas, vemos ese discipulado de milagros y a veces pensamos que pues ahí se queda nada más. Y no nos atrevemos a hacer algo más, no nos atrevemos a creer algo más lo que el Señor puede hacer. Entonces, mis hermanos, es triste en realidad que los discípulos hayan sido probados. Felipe fue probado y pues bueno, dice que el Señor Jesucristo sabía lo que tenía que hacer. Él ya sabía lo que iba a hacer, entonces, pero Felipe desgraciadamente pues no entendía esa parte, ¿verdad? Ahora, hay algo que es pues algo fuera de lo que se puede ver en estos versículos o en estos evangelios, porque esta palabra donde dice, aquí está un muchacho, que dice que Andrés, hermano de Simón, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo quiero pensar, y yo creo y me parece estar seguro de que los discípulos pasaron entre la multitud, fíjate, más de 5,000, y pasaron entre la multitud diciendo, ¿alguien tendrá algo de comer? ¿Alguien tiene algo que le sobra ahí de comida para poderlo repartir? Entonces, no creo que, que ellos sabían, sino que ellos fueron a preguntarle a la multitud si tenían algo para poder compartirlo con los demás. Entonces, veo que aquí dice que está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. A lo que voy es esto, de que si este muchacho, o en otras versiones dice este niño, hubiera sido una persona envidiosa en primera, no hubiera sacado esos panes y esos pececillos. Él hubiera guardado para su familia, a lo mejor que estaba ahí, para su mamá, para su papá. Él los hubiera guardado y él hubiera comido. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a este muchacho? Que en realidad pues nomás se habla en el libro de Juan. En los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas no se habla de él. Y en el libro de Juan, ahí sí se habla de este muchacho, de este niño. Entonces es un protagonista él, que vamos a ver qué fue lo que lo movió a él a entregar esos panes y esos peces, ¿vale? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces vemos que este muchacho pues entregó esos panes y esos peces. ¿Por qué? Porque él dice, habíamos leído en Mateo y en Lucas, que el Señor les hablaba acerca del reino, ¿sí? Esa multitud estaba siendo discipulada por el Señor y no les enseñaba cualquier palabra o cualquier parábola, sino les hablaba acerca del reino, les estaba dando llaves, les estaba dando claves a estas personas. Y este muchacho, este niño tuvo la revelación. Yo veo que tuvo una revelación de parte del Señor a él. ¿Por qué? Porque él, al darle al Señor, él sabía que algo iba a suceder. Él estaba seguro de que el Señor iba a hacer algo si él entregaba lo que él tenía. Y pues bueno, yo veo también en esta parte que en el reino de Dios hay también matemáticas. Hay matemáticas de los cielos. Y pues bueno, lo podemos ver en Deuteronomio. Una de ellas, un ejemplo, dice que cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000. Dice, si su roca
no lo hubiese vendido. ¿A qué voy con esto? Dice que 1 hace huir a 1000. Entonces, en las matemáticas de aquí, en lo secular, si son 2, pues haría huir a 2000. 1 a 1000 y 2 a 2000. Pero dice aquí la escritura que dice que 1 hace huir a 1000 y 2 hace huir a 10,000. Pero después dice que solamente esto lo pudo haber hecho el Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso yo le puse matemáticas del reino. ¿Sí? Las matemáticas del reino. Ahora otro ejemplo dice en Isaías 40:29, dice, Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas del que no tiene. En las matemáticas de aquí del mundo, en lo terrenal, la definición de multiplicación es esta, mi hermano, te la voy a decir. El diccionario dice que el significado de multiplicación es una operación matemática que consiste en encontrar el resultado de multiplicar una cifra por otra, ¿sí? Entonces, eso es aquí en lo secular. Para poder obtener una multiplicación es el resultado de multiplicar una cifra por otra. Entonces, ¿por qué el Señor en Isaías dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene? No se puede multiplicar algo que no lo hay. Entonces, el Señor en el reino es diferente. Las matemáticas del reino son diferentes porque dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene. Entonces, eso solamente el Señor lo puede hacer. Dios solamente puede hacer eso de multiplicar las fuerzas a alguien si no tiene. Incluso también hay una parábola en Mateo 18:12 y se encuentra de la parábola de la oveja perdida. Ya a veces muchos la hemos leído y escuchado. Entonces dice que ¿qué es más importante? Dice la parábola. ¿Qué es lo más importante para este hombre? ¿Las 99 ovejas que no se descarriaron o una que se descarrió? Para este hombre, que es figura del Señor Jesucristo, lo más importante para él era ir a encontrar esa oveja, la única oveja que se había descarriado, que se había perdido. Dice que él deja las 99 y él es más importante ir a buscar esa oveja. Entonces te das cuenta, mi hermano, cómo el Señor en las matemáticas del reino, para Él es todo diferente. En el reino es todo diferente, no es lo mismo que aquí en la tierra. Entonces para Él eso es algo importantísimo, ir por esa oveja. Y las 99 dice, es más importante 1 que 99. Entonces date cuenta, mis hermanos, de cómo el Señor actúa de esa manera, ¿no? Y yo lo que veo es que este chavo, este chico, este niño, él tuvo esa revelación. Él sabía que en lo que el Señor les enseñaba, algo iba a suceder si él le daba al Señor. Yo me imagino que a lo mejor él leyó lo que decía Proverbios 28:27. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Incluso Proverbios 19:17 dice, el que da al pobre a Jehová le presta. Y en la traducción Dios habla hoy dice, un préstamo al pobre es un préstamo al Señor y Él mismo pagará la deuda. Entonces, mis hermanos, date cuenta de esta situación. Este niño tuvo esa revelación. A él le cayó, por decirlo, el 20 y él dijo, no, si yo le doy al Señor, toda la gente que estaba alrededor, pues bueno, era pobre, no tenía que comer. Pero él entendió que si él le daba al Señor, estaba el mismo Señor ahí presente y que si él le daba, algo iba a suceder, ¿no? Él, como dice aquí el Dios habla hoy, dice que el Señor mismo pagará la deuda. Entonces, el que le daba al pobre, el Señor se sentía comprometido de pagar esa deuda que tenía, ¿verdad? Entonces, podemos ver, mis hermanos, cómo el Señor de una manera, pues, actúa grandemente, ¿verdad? Podemos ver cómo el Señor hace tantas cosas y lo único que necesitamos es dar. A veces es lo que más nos cuesta, a veces pues como personas no queremos dar, no queremos ayudar. Incluso pues dice la Escritura que primero ayudemos a los de casa, a los de iglesia. Entonces a veces esa situación no nos lleva a obtener tal vez un milagro en nosotros,
Porque a veces la avaricia, porque a veces el apretarnos el bolsillo y no querer darle a la persona necesitada, eso lo ve el Señor y Él se da cuenta en realidad de cuál es la intención de nuestro corazón. Entonces, mi hermano, vemos cómo Dios de una manera obra poderosamente y lo podemos ver aquí porque dice que nomás había 5 panes y 2 pececillos. Entonces dice que le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, y aparte de eso, vamos a darnos cuenta, mi hermano, que dice aquí que al último recogieron 12 cestas. Pero no creo que hayan sido nada más 12 cestas llenas de lo que sobró, dice. El Señor aparte multiplicó cestas. O sea, ¿dónde iban a aventar toda la cantidad de pescados y de panes? ¿Dónde le iban a poner? Pues en cestas. Entonces el Señor también hizo un milagro creativo y también multiplicó cestas de pan, cestas de pescado. O sea, donde se iban a poner todo eso, los recipientes, el Señor también los multiplicó. O sea, no simplemente fueron los panes y los peces, también multiplicó los recipientes donde iban a ponerse todo eso. Entonces, ese milagro que el Señor hizo, pues le daba una lección a sus discípulos, que cómo era posible que ellos día y noche, las 24 horas del día, estando con el Señor Jesucristo, no podían entender a quién tenían a su lado, no podían entender quién era la fuente. Y a veces, lamentablemente, a nosotros, te lo vuelvo a repetir, nos pasa de la misma manera, nos pasa igual, no entendemos en realidad que al que tenemos de nuestro lado es el poderoso, el que todo lo puede. A veces dudamos en realidad de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero hay que aplicar una llave, mi hermano. Tenemos que aplicar esa llave que es el de dar. Este niño agarró y él no la pensó, él dijo, no, aquí es el momento, aquí es cuando el Señor va a hacer algo para mí, para mi familia. Entonces él agarró y sacó y dijo, aquí está, esto yo lo doy. Y al ver esto, pues dice el último que 12 cestas llenas de pedazos de lo que sobró se llenaron. ¿Te imaginas? Yo creo que esas cestas, pues, se las dieron al niño. O sea, no creo que el Señor Jesucristo haya dicho, tráiganselos a sus discípulos, vamos a llevárnosla para el camino. No, pues si estaba el mero ahí con los discípulos, él cómo iba a llevarse eso. Al contrario, yo creo que esa fue la bendición para este niño o para este muchacho, el llevarse esas cestas llenas de comida para su familia, para lo que fuera necesario, ¿verdad? Entonces yo veo esa revelación que él tuvo y cómo este niño pues no se limitó, al contrario le creyó y no tuvo la incredulidad de Felipe, de Andrés, de decir, pues con esto ¿qué vamos a hacer? Y a veces también podemos ver, mis hermanos, que lo que Jesús hizo cuando tomó los panes y los peces, dice que alzó los ojos y los bendijo. Esa es una llave tremenda, mi hermano, una llave tremenda para la bendición. ¿Por qué? Porque cuando Jesús alzaba los ojos, Él reconocía y lo hacía para que todos se dieran cuenta de que Él reconocía de dónde venía la provisión. Y dice que los bendijo, dice que bendijo la comida. Entonces cuando nosotros, ya sea mucho o sea poco, porque era poco en realidad lo que había, los panes y los peces eran pocos, entonces, pero el Señor reconocía de dónde venía esto y Él sabía de dónde podía venir la multiplicación. Entonces cuando nosotros pues estamos en la mesa, vamos a comer algo, pues sea poco, sea mucho, mis hermanos, reconozcamos y levantemos los ojos y digamos, Señor, esto es de parte tuya. Y gracias por los alimentos, gracias por lo que nos das día con día, porque sea mucho o sea poco, lo tenemos. Mucha gente en realidad no tiene que comer, mucha gente está pasando por situaciones difíciles. Nosotros tenemos el privilegio a veces de elegir qué comer. Entonces, eso es algo hermoso, mis hermanos, que tenemos que reconocer de dónde viene la provisión, de dónde viene el pan, de dónde viene el alimento. Y Jesús cuando hacía algo, o cuando oraba, no todas las veces, pero yo pude ver varias veces donde el Señor Jesucristo alzó los ojos y agradecía, porque Él sabía y reconocía de dónde venía todo. Y no solamente eso, sino era una muestra para que sus discípulos vieran y la gente pudiera ver que Él reconocía delante del Señor que Él venía el alimento y la provisión de parte de Él. Entonces, mis hermanos, esta lección o este discipulado de la alimentación de los 5,000 no nomás es lo que el Señor Jesucristo
hizo, porque sabemos que Él lo puede hacer todo, sino es una lección de que este chico nos da a nosotros, de que en realidad cuando nosotros nos atrevemos a darle al necesitado, al pobre, ahí es cuando el Señor Jesucristo actúa, ahí es cuando Dios provee, ahí es cuando Dios ve la intención. Y a veces es lo que menos hacemos, dar al pobre. A veces es lo que no nos atrevemos a hacer, mis hermanos. Entonces, yo creo que es un buen día, un buen momento para poder recapacitar y entender que cuando necesitamos nosotros provisión, cuando necesitamos multiplicación de algo, no solamente en lo económico, en muchas áreas, es cuando nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros le podemos dar al pobre, ahí puede ser una gran puerta, una gran bendición. Incluso en Malaquías dice, traer los diezmos y probarme en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos. El Señor nos prueba y nos dice que lo probemos a Él. Dice que si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Entonces, mis hermanos, esta lección y este discipulado es acerca de eso, de entender en realidad el protagonista que fue este chico, este muchacho, y que se atrevió a creer al Señor Jesucristo. Yo quiero leerte también lo que es Eclesiastés 11. Primero te lo voy a leer en la Reina Valera, después te lo voy a leer en la Telea. Dice, Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Después nos brincamos hasta el 6 y dice, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Ahora te lo voy a leer en la TLA y dice así, dale de comer al hambriento y un día será recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta 8, pues no sabes si el día de mañana el país estará en problemas. Hay que volver a sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor. Así que las dos serán abundantes. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo el Señor nos exhorta, nos anima a que demos de comer al hambriento, al necesitado? Que nos atrevamos a creerle, y dice que no sabemos cuál de las dos siembras será mejor, pero aquí dice al final, o si las dos serán abundantes. Entonces, de una manera el Señor nos exhorta, nos anima a que nosotros hagamos algo para provocarlo también a Él, ¿verdad? Tal vez a lo mejor nos hace falta que se nos multiplique algo. Puede ser la fe, puede ser que no tenemos fuerzas y que el Señor nos las quiera multiplicar. Puede ser que no tengamos ánimo y el Señor lo quiera multiplicar. A lo mejor no tenemos salud, pero el Señor quiere multiplicarlo. Acuérdate que en las matemáticas del reino no tiene que haber nada para que Él lo pueda multiplicar. O quizás no tenemos revelación de su palabra, pero Él nos la puede multiplicar también. La sabiduría también es algo que a veces nos hace falta. Y dice la Escritura que si alguien está falto de sabiduría, que se la pidamos a Él y Él nos la dará sin reproche. Incluso también, pues en lo que hablábamos, en lo económico, si tú estás pasando por alguna situación difícil, pues atrévete a creerle al Señor, atrévete a hacer algo, a provocar que el Señor sea movido a misericordia, para que el Señor pueda extender su mano y poder pues, hacer algo también para que se pueda multiplicar algo en tu vida. Mis hermanos, pues bueno, esta fue mi lección, este fue mi discipulado, y pues bueno, esto fue lo que el Señor puso en mi corazón, y pues nuevamente te vuelvo a agradecer que te hayas conectado, y sabemos que ha sido de gran bendición cada uno de los discipulados. Así es que vamos a orar, mis hermanos, para que esta semilla sea y dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Padre, por tu misericordia, por tu amor, agradecidos por tu palabra, Señor, porque entendemos, Padre, que la revelación, Señor, que tú le diste a este niño, a este chico, Padre,
es algo hermoso, Padre. También nosotros queremos tener esa revelación y no ser como esos discípulos, Señor, como Felipe, como Andrés, Padre, que teniéndote cerca, Padre, no entendían que tú eras la fuente, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender, ayúdanos a hacer las cosas, ayúdanos a atrevernos, Padre, a dar, Señor, a aquel que está necesitado, Señor. Aunque sea poco, Señor, sea mucho, Padre, pero reconocemos que todo proviene de tu mano, Padre. Te damos gracias por esta palabra, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, mis queridos hermanos, pues Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y gracias por conectarse. Y no dejes de conectarte el próximo miércoles ni de asistir a las reuniones el domingo, que son a las 10 y a las 12. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.